circulante todo lo que la empresa tiene para hacer frente justamente a esas deudas que tengamos nosotros a corto plazo. Por eso hablamos de que los ratios de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa de cumplir sus obligaciones con terceros, ¿ya? Y dentro de ellos, el primer ratio de liquidez es los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. Y nos dice, el resultado va a ser en número de veces. ¿Por qué va a estar compuesto? La razón circulante está compuesto, es el activo circulante sobre el pasivo circulante. Ahora, en el activo circulante, ya saben ustedes, eso sacamos del balance general, están en toda empresa se encuentra en el balance general y básicamente está compuesto por el dinero en efectivo que tiene la empresa, que se puede encontrar en caja o bancos, pero en cuenta corriente, ¿ya? En el banco en cuenta corriente porque es dinero que en cualquier rato nosotros lo podemos mover o sacar. Y sobre los pasivos circulantes, ¿ya? Las deudas a corto plazo, las deudas a los proveedores cuando compramos materia prima al crédito, la deuda a corto plazo cuando nosotros nos hacemos un préstamo bancario a corto plazo, los impuestos por pagar cuando nosotros retrasamos el pago de los impuestos, sueldos y salarios por pagar, dividendos por pagar. Por eso básicamente está compuesto el activo circulante, ¿ya? Y ahí vamos a ver, nos va a dar el número de veces. Aquí el resultado, nosotros vamos a tener 1, 1.5, 2, etc. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, ¿ya? Nosotros vamos a hacer los cálculos y necesitamos, en todo caso, el balance para poder hacer este cálculo. Y la segunda razón que vamos a ver, o ratio, o índice, es la razón rápida o prueba ácida, ¿ya? Así lo denominan los diferentes autores, que es un índice de liquidez, pero más líquido que esto. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos restando al activo circulante los inventarios. En el entendido que los inventarios es la cuenta menos líquida que tiene la empresa, porque el inventario puede estar compuesto por materia prima. En todo caso, esa materia prima tiene que ser procesada para convertirse en producto terminado y recién poderse vender. Puede ser que ese inventario esté compuesto por productos terminados, lo que significa que nosotros tenemos problemas de vender nuestro producto terminado y por eso se encuentra en inventario. Tendríamos que venderlo recién para convertirlo eso en dinero líquido, ¿ya? Entonces, por eso se indica que la razón rápida es un indicador más eficiente de la liquidez que puede tener la empresa. Por lo tanto, estos dos índices vamos a ver para el cálculo de las razones de liquidez. La razón circulante y la razón rápida. El segundo ratio que tenemos nosotros son los ratios de actividad, ¿ya? Y aquí tenemos muchos más porque son más cuentas que nosotros vamos a trabajar. Necesitamos más datos. Hay diferentes factores que hacen que tengamos nosotros que tener liquidez. Ahí tenemos la rotación de inventario, ¿ya? La rotación de inventario
donde es igual al costo de bienes vendidos sobre el inventario. Como resultado nos va a dar en número de veces el periodo promedio de cobro, ¿ya? Es decir, cuántos días nosotros tardamos en hacer efectivo el cobro de lo que hemos vendido al crédito, el periodo promedio de pago, cuánto tardamos nosotros en pagar lo que los proveedores nos dan, la materia prima o productos al crédito, ¿ya? Y la dotación de los activos totales, ¿ya? Donde medimos la eficiencia en que están siendo usados los activos. En fin, son ratios que nos van, ratios de actividad de la empresa, el uso que estamos haciendo nosotros de los activos de la empresa. Ahora bien, fíjense que estoy aquí hablando dos aspectos. El tiempo que nosotros tardamos en cobrar a nuestros clientes las ventas al crédito que le dimos, por una parte, y por otra tenemos el tiempo que nosotros como empresa tardamos en pagar a los proveedores que nos dan materia prima o productos al crédito. Y hago mención a estos dos aspectos porque al final nosotros tenemos que tener alguna relación entre la política de cobro y la política de pago, ¿ya? Nosotros no podríamos, por decirles, ¿ya?, dar a nuestros clientes, a quienes vendemos al crédito, darles un plazo, no sé, de 6 meses, es decir, nuestros clientes tienen 6 meses para pagar sus cuentas a la empresa y nosotros aceptar que los proveedores a nosotros nos den solo 3 meses, existiendo una diferencia de 3 meses. Eso provocaría iliquidez, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay que coordinar esa relación entre la política de cobro y la política de pago cuando de por medio están las transacciones a crédito. ¿Ya? Por otra parte, también lo decía, otro aspecto aquí importante es la rotación de activos totales. En otras palabras, es como decir, cada cuánto tiempo nosotros hacemos uso de los activos. Aquí hablo de activos totales. Podría ser solo sobre los activos fijos, ¿ya? Pero en la medida en que esta rotación de los activos totales sea mayor, quiere decir que somos más eficientes en el uso de esos activos. Como dato, aquí vamos a tener, no sé, 1, 2, 3 como dato. Una vez al año, 2 veces al año, 6 veces al año, 12 veces al año, etc. Pero nuestra interpretación va enfocada a cuántas veces al año nosotros hacemos uso de los activos totales para lograr las ventas que se realizó durante el año. Entonces, estos se refieren a los ratios de actividad. Después tenemos los ratios de endeudamiento o de deuda, ¿ya?, que mide, dice, el porcentaje o proporción de los activos totales que financian los acreedores de la compañía. O sea,
cuando hablamos de los acreedores de la compañía, no estamos haciendo referencia a la deuda a corto y largo plazo. Cuando les hablo a ustedes pasivos totales, ¿por qué está compuesto los pasivos totales? A ver. Por el pasivo circulante y el fijo. Pasivos totales, Abraham. ¿Por qué está compuesto los pasivos totales? Por todas las cuentas por pagar que tiene la empresa. Por el patrimonio neto, Lisa. Está compuesto por el patrimonio, está compuesto por las deudas, pero específicamente, a ver, una clasificación ahí. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros del pasivo circulante, que son las deudas a corto plazo que tiene la empresa, ahí en el pasivo circulante, ¿qué vamos a tener? Cuentas por pagar. Préstamo bancario. Un préstamo bancario que se conoce como documentos por pagar. ¿Ya? Ese préstamo bancario puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Ya? Tenemos ahí los sueldos y salarios por pagar. Tenemos los impuestos por pagar, los dividendos por pagar. Por esas cuentas va a estar compuesto el pasivo circulante. Ahora bien, el pasivo a largo plazo. Básicamente, cuando hablamos de pasivo a largo plazo, estamos refiriéndonos a la deuda bancaria a largo plazo. Y posteriormente viene el patrimonio o capital. Entonces tenemos pasivo circulante, pasivo a largo plazo, ¿ya? Y tenemos patrimonio o capital. De esa manera está compuesto el pasivo total, ¿ya? Los activos totales, ¿por qué están compuestos? Activo corriente, activo exigible, activo realizable y el activo fijo. Ya, mire, su compañero menciona, me agrada lo que menciona su compañero, no pude ver el nombre, dice, está compuesto por el activo corriente, por el activo exigible realizable. Y el realizable. Hagamos una pequeña relación ahí. ¿El activo exigible cuál es? Los derechos que tiene la empresa, o sea, las cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Ya, cuentas por cobrar, efectivamente. Y el pasivo realizable, perdón, el activo realizable. ¿El pasivo? No, activos realizables ha mencionado. Es el inventario, la materia prima y todo lo que está para venderse. Ya. Entonces, el realizable está por el inventario, que puede ser por materia prima, productos en proceso o productos terminados. El activo exigible son las cuentas por cobrar, porque podemos ir y cobrar a los clientes, exigirles que nos paguen de las ventas que nosotros hayamos hecho al crédito. ¿No es cierto? Pero en conjunto, el activo exigible como el activo realizable, lo englobamos dentro de lo que es el activo circulante. ¿No es cierto? Son parte del activo circulante. Sí, Lisen. Bien, Mario. Entonces, aquí nosotros vamos a tener como resultado, vamos a comparar los pasivos totales sobre los activos totales. ¿Ya? Pasivos totales.
Pero cuando hablamos de este aspecto, ya, este ratio de la razón de endeudamiento, para determinar el pasivo total, pasivos totales, en el balance, ¿ustedes qué tienen? Tienen en una cuenta activos totales y en la otra parte pasivo y capital, ¿no es cierto? En el balance general, ¿qué tienen? En una parte está el activo total y en la otra parte está el pasivo y capital. Aquí, cuando hablo de estos pasivos totales, estamos haciendo referencia, ¿ya?, simplemente a la deuda a corto y a largo plazo. Excluimos de esto, el capital o patrimonio de la empresa. Por lo tanto, este indicador nos va a señalar cuánto representa las deudas que tiene la empresa sobre el total de los activos que tenemos nosotros, excluyendo, ¿ya?, el capital y patrimonio. Fuese diferente si yo aquí, fíjense, ahí tenemos pasivos totales, ¿ya?, pasivos totales y pongo y capital, ¿ya?, eso siempre nos va a dar 1. ¿Por qué? Por el principio de doble partida. Siempre el balance siempre el pasivo y capital es igual al activo total. ¿Ya? Entonces aquí excluimos de esta parte el capital y dejamos simplemente, ¿ya?, el tema de la deuda a corto y largo plazo. ¿Sí? El otro indicador que tenemos de endeudamiento o de deuda es la razón deuda capital patrimonial. ¿Qué estamos haciendo? Determinar cuánto de la deuda a corto y largo plazo que tiene la empresa representa de su capital o patrimonio que tiene la empresa. ¿Ya? En este caso, si es que la empresa tuviese, fíjense, si la empresa tuviese acciones comunes o preferentes, el capital patrimonial simplemente se refiere a las acciones comunes, no a las acciones preferentes. No sé si les dije, pero aprovecho la oportunidad. Cuando una empresa o una sociedad anónima, por lo general tiene 2 tipos de acciones, las acciones comunes y las acciones preferentes. Las acciones preferentes se consideran como otra deuda a largo plazo que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque obtenga o no obtenga utilidades la empresa, tiene que pagar los dividendos a las acciones preferentes. En cambio, a las acciones comunes están supeditadas a que la empresa tenga utilidades para poder pagar esos dividendos. ¿Ya? Si tuviésemos, en todo caso, en el balance, capital preferente y capital común, el capital preferente es parte de los pasivos totales. Entonces, ahí tendríamos que el pasivo total estaría compuesto por la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo bancaria y el capital preferente. Eso dividido sobre el capital de las acciones comunes para determinar cuánto representa. ¿Ya? No sé si me dejé entender en eso. Lizzie, ¿podría volver a explicar lo de los pasivos totales? Creo que era en esto del razón deuda capital patrimonial. Estaba diciendo que eran los pasivos largo plazo, corto plazo y que... Bien, el pasivo total, ¿ya?,
está compuesto por la deuda a corto y largo plazo. Es decir, por el pasivo circulante y la deuda a largo plazo. ¿Cuál es la deuda a largo plazo? Aquel préstamo que hemos obtenido del banco por un tiempo largo, puede ser más de 3 años. Entonces ya consideramos como un pasivo a largo plazo. Además de estar compuesto por eso, si la empresa fuese una sociedad anónima, va a tener capital preferente y va a tener capital común. El capital preferente se incluye dentro de los pasivos totales porque se considera una deuda a largo plazo. En el entendido que para pagar dividendos a los accionistas preferentes no depende si la empresa obtuvo o no obtuvo utilidades, igual se pagan. En cambio, el capital común de los accionistas comunes está supeditado a que la empresa tenga utilidades para recién poder pagar dividendos a los inversionistas en acciones comunes. No sé si ahora está claro. Sí, Licen, muchas gracias. Ya. Ahora, nosotros aquí vamos a tener acciones comunes, pero si no es una empresa, no es una sociedad anónima, simplemente vamos a tener capital o patrimonio. No vamos a tener capital de acciones comunes ni capital de acciones preferentes, simplemente lo vamos a tener como patrimonio o capital social, que también han debido ver en algunos balances, ¿no es cierto? Y después tenemos ya la razón de cargo de intereses fijos. La utilidad antes de intereses e impuestos sobre los intereses, que es otro indicador de la deuda. ¿Cuánto nosotros disponemos? ¿Qué estamos queriendo determinar ahí? ¿Cuánto dispone la empresa para pagar los intereses por la deuda contraída? Que es importante también calcularlo eso. Eso ya en la práctica ya espero que se aclare mejor, ¿ya? Estamos en relación de endeudamiento. Aquí estamos con los índices de rentabilidad, ¿ya? Con los índices de rentabilidad. Y tenemos el margen de utilidad bruta, que es ventas menos costos de bienes vendidos sobre ventas, el margen de utilidad operativa, las utilidades operativas sobre las ventas, el margen de la utilidad neta sobre utilidades disponibles para los accionistas comunes, el rendimiento sobre los activos totales, el rendimiento sobre el patrimonio. Son varios índices, razones o indicadores o ratios con los cuales podemos medir la rentabilidad en la empresa. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que ir haciendo memoria de qué es el costo de bienes vendidos, ¿ya? Qué se entiende por utilidad bruta, cuándo hay la utilidad disponible para las acciones comunes, cuándo se considera eso, ¿ya? Para que podamos utilizar cualquiera de estos indicadores nosotros. Ahora, bueno, por
Ustedes, esto yo les estoy dando los principales indicadores, ¿ya? Los principales indicadores les estoy dando. Ustedes pueden complementar estos indicadores con otros que vean conveniente. Estos son, hacer el análisis financiero con estos indicadores creo que es suficiente para que podamos hacer una buena conclusión, ¿ya? Después de los índices de rentabilidad tenemos nosotros los índices de valor de mercado, que nos van a indicar si la empresa está incrementando o disminuyendo su valor de mercado. Para eso tenemos la razón precio, ganancia por acción, ¿ya? El valor en libros por acción común, la razón de mercado sobre libros, etcétera, que son indicadores que la vamos a ver. Pero para poder utilizar nosotros todo, ¿ya? Para poder utilizar todo, nosotros los indicadores o índices necesitamos datos. Quiero que para la próxima clase ustedes estos datos que les estoy dando, que es un balance general por 3 gestiones, ¿ya? De una empresa X, y el estado de resultados, que también es de una empresa X por 3 gestiones, para que me puedan seguir, ¿ya? Me puedan seguir de mejor manera, ¿ya? Lo puedan tener impreso en una hoja al lado, para cuando yo vaya explicando, ¿ya? Ustedes vayan corroborando. Entiendo que algunos lo hacen desde el celular, siguen la clase, ¿ya? Y muy difícilmente, por la cantidad de números que haya, se pueda perfectamente identificar. Pero si ya lo tienen impreso, ya van a poder darse mejor cuenta de dónde vienen y cómo se están haciendo los cálculos, ¿ya? Y aquí ustedes ya van a ver, ya es una empresa X, donde tienen todos los datos del balance general y del estado de resultados de 3 gestiones, a objeto de que nosotros podamos hacer, ¿ya? Podamos hacer ya los indicadores. Yo voy a hacer el cálculo, escúchenme bien, a partir del lunes, yo voy a hacer el cálculo de un indicador para una gestión, y ustedes ya, que va a ser como participación de ustedes, voy a ir pidiendo quién ha hecho el cálculo, me dicta y voy llenando, pero eso entra como participación para quien lo haga. Por lo tanto, yo el día lunes les pido por favor que desde un comienzo entren a la clase, ¿ya? A objeto de que puedan participar y seguir, que vamos a empezar a desarrollar. Yo les voy a enviar todo lo que hemos visto hasta ahora de este tema, para que ustedes puedan ya el lunes participar en la realización de la parte práctica que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Sí, dicen, está bien. Bueno, Licen, Porque aquí, para mí mismo, la computadora, la visibilidad de los números, si no lo hago de manera mucho más grande, que ya también es ir cortando, ¿no es cierto? Y siempre mejor resolverlo si ustedes tienen todo el balance en una hoja impreso, ya lo ven todo, como yo también lo tengo, obviamente, ¿no? Entonces aquí ya puedo explicarles de dónde va a salir cada uno de las cuentas, y vamos a hacer la interpretación. Quedemos en eso, por favor. Sí, está bien, dicen. Ese nos va a mandar el documento para... Sí, hoy día les envío todo, hoy día les envío. Bueno, dicen. Ya, gracias, hasta el lunes entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, dicen. Igualmente.